Televisa presenta. Una unidad de cuidados intensivos es una sección de un hospital o centro de atención médica que proporciona atención a pacientes con problemas de salud potencialmente mortales. Estos pacientes necesitan monitoreo y tratamiento constante, lo cual puede incluir soporte para las funciones vitales. Esto implica la utilización de aparatos tecnológicos, realización de procedimientos invasivos y asistencia por un equipo de profesionales de la salud especialmente entrenados. Un paciente puede entrar e ingresar a la UTI a causa de una enfermedad grave, un accidente o control de un postoperatorio. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Hospital Cima presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa muy especial. Y es que estará con nosotros nuestros amigos de Hospital Cima. Nos visita el doctor Román Sánchez Amaya, quien es médico especialista en medicina interna y terapia intensiva, justo para platicarnos acerca de esta área terapia intensiva en particular y sobre todo conocer qué se realiza por allá al respecto. Así que el día de hoy te invitamos a que estés bien pendientes y nos acompañes durante toda la emisión del programa. Te recuerdo que estaremos pendientes de cada una de sus dudas, preguntas, inquietudes para que más adelante el doctor médico especialista las esté resolviendo. Y recordarte, este programa es meramente informativo, no reemplaza ni sustituye la visita con su médico especialista, pero sí le da cierta orientación sobre qué hacer, qué no hacer y sobre todo de la mano de los expertos. ¿Quieren conocer más acerca de la gran trayectoria por parte de Hospital Cima? Veámoslo. Hospital Cima Hermosillo fue fundado hace más de 25 años como el primer hospital de alta especialidad en el noroeste de México, siendo considerado el líder por sus altos estándares de calidad y seguridad del paciente, además de contar con el mejor equipo de médicos especialistas de la región, así como la tecnología de punta necesaria para realizar procedimientos con elevados estándares de calidad y seguridad a la altura de los hospitales más reconocidos a nivel internacional. Es el único hospital del noroeste de México de alta especialidad, con tecnología e infraestructura de vanguardia. Ha sido galardonado con distintas acreditaciones del ámbito de la salud. Está ubicado en Hermosillo, Sonora. En la actualidad, este moderno hospital de especialidades cuenta con tecnología médica avanzada y un equipo altamente capacitado y bien acreditado. La calidad y seguridad de los pacientes es lo más importante para Hospital Cima. El doctor Román Sánchez, a quien le damos la bienvenida, doctor. Como siempre, un gusto que nos visite por acá. Tu consultorio está aquí y sobre todo agradecemos el valioso tiempo que para los médicos especialistas, pues claro, es valiosísimo. Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo para platicarnos acerca de esta área en particular sumamente importante en un hospital, terapia intensiva. ¿Pero qué es primeramente esta área, la terapia intensiva, doctor? La terapia intensiva es un lugar destinado en cualquier hospital que cubre ciertas necesidades, ¿no? Que principalmente se enfoca en la atención de pacientes críticamente enfermos, ¿no? O que potencialmente pueden llegar a complicarse, ¿no? Son aquellos pacientes que pueden llegar a tener una enfermedad tan grave que condiciona un peligro a su vida de forma inmediata, ¿no? Entonces, se establecen planes de tratamiento, estabilización y obviamente recuperación del paciente, o inclusive en algún escenario en el que el paciente presentó alguna enfermedad lo suficientemente grave como para atentar a su vida y que nosotros decidimos compartir con la familia decisiones tal vez un poco más fuertes de tratar de limitar los esfuerzos terapéuticos, también el acompañamiento final de la familia hacia un paciente que pues tiene una enfermedad terminal y que queremos darle ese adiós de forma humana, ¿no? Claro, sin duda alguna, un área que involucra muchísimas partes bien importantes de esta parte también de la familia, pero particularmente comentas pacientes que posiblemente se compliquen. Estamos hablando de qué tipo de enfermedades se pueden ahora sí que involucrar aquí en esta área de terapia intensiva. ¿Cuáles son las enfermedades? Aquí habitualmente pues es un mundo bastante grande, ¿no? Son
enfermedades desde, por ejemplo, problemas cerebrales, infartos cerebrales que pueden llegar a condicionar necesidades de que un equipo esté respirando por la persona, infecciones graves. Ahora, por ejemplo, próximamente en las épocas decembrinas que vienen, las infecciones respiratorias que pueden complicarse a neumonías que requieran intubación, infartos en el corazón que hagan que la función de contracción o adecuada contracción del corazón disminuya. Nosotros damos soportes justo a estos órganos, sangrados importantes en pacientes que tuvieron varices esofágicas, úlceras gástricas, pacientes que operan por alguna urgencia o de forma electiva, que fue una cirugía muy compleja, de tumores cerebrales, cirugías abdominales también bastante complejas que finalmente requieren cuidados muy específicos a ciertos órganos o ver que la evolución sea la más apropiada, ¿no? Pacientes con cáncer, inclusive que llegan a tener complicaciones agudas. Un paciente con cáncer no es una contraindicación para que entre a una unidad de cuidados intensivos, es atender la causa que lo complicó y salvarlo en ese momento para que continúe su tratamiento a posterior, ¿no? Oye, doctor, menciona este tipo de enfermedades, de patologías, pero yo creo que sin duda alguna nadie está exento de que presente algo. A lo mejor mencionabas el tema de reflujo, gastritis y que esto se complique a mayores. Es decir, son estas enfermedades en particular, pero ustedes pueden recibir alguna otra mínima complicación que no estaba prevista seguramente. Sí, de hecho, pues el paciente es bien dinámico, o sea, puede ingresar un paciente por una enfermedad, complicarse en el transcurso de su hospitalización y requerir cuidados por otra causa que no fue el motivo de la hospitalización, ¿no? Por ejemplo, un paciente adulto mayor que llegó a lo mejor por una neumonía y que durante el evento del tratamiento presenta falla cardíaca. El corazón deja de funcionar de forma adecuada, entonces por el mismo proceso infeccioso que inflama el corazón o se infarta por ya un corazón a lo mejor más débil, pues ya requiere los cuidados de terapia intensiva, ¿no? Claro, y esos cuidados seguramente también dependerán de un gran equipo detrás. ¿Quiénes son los médicos quienes conforman, vaya, esta área tan importante de terapia intensiva? ¿Quiénes están por ahí que podemos ver? Médicos especialistas. El médico especialista en medicina crítica o terapia intensiva es el médico que está formado exclusivamente en la atención de pacientes graves, ¿no? Con necesidades de soportes que pueden ser artificiales para sustituir la función de un órgano, ¿no? El Hospital CIMA conforma un equipo muy grande de médicos especialistas, subespecialistas en terapia intensiva y todos aportamos los cuidados a los pacientes críticos, ¿no? Entonces la atención es 24 horas, 7 días de la semana, 366 días y es año bisiesto. Entonces es continuo, es un paciente que requiere que alguien esté presente, aparte de un grupo de muy capacitado, que está en constante renovación y precisamente pues que tenga el temple y obviamente las capacidades y aptitudes profesionales para, uno, lidiar con la enfermedad que está molestando al paciente y otro, pues atender las necesidades de la familia que también no solo agobia al paciente, agobia a la familia. Entonces, Claro. es ese acompañamiento que se tiene que dar, ¿no? Sin duda alguna. Y también estamos hablando de que hay un gran equipo detrás, de que se realiza el trabajo, pero ¿cómo es que ustedes trabajan como equipo? Sobre todo como pilar clave usted en esta área de terapia intensiva, ¿cómo es que trabajan para que se discuta posiblemente cuál es el mejor tratamiento o cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, alguna intervención que ustedes realizan, cómo lo llevan a cabo? Es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Nosotros no tenemos la última palabra, ¿no?, en la atención de los pacientes. Si hay un paciente que tiene un problema cardíaco, obviamente entra en juego un cardiólogo con nosotros a asistirnos y se enriquece la opinión del tratamiento con varias ramas de la medicina y finalmente es un grupo muy nutrido de médicos. Somos 8 intensivistas los que estamos certificados ahí en el Hospital CIMA, todos con la atención de los pacientes y finalmente en coparticipación de otros médicos interconsultantes, ¿no? Si tienes un problema gastrointestinal, va a estar el gastroenterólogo. Si está un problema cardiológico, va a estar el cardiólogo y nos reunimos, discutimos los casos. Nosotros tenemos nuestras sesiones médicas en los casos complejos y finalmente se toman decisiones en conjunto
y propuesta al paciente y a la familia, ¿no? Y de esta manera reciben pues un tratamiento integral y con la mejor atención que el paciente necesita, esto sin duda alguna. Además de, bueno, como seres humanos y el gran equipo detrás, seguramente también se necesitan instalaciones, herramientas, tecnología adecuada para llevar a cabo este tipo de procedimientos e intervenciones. Esta área en específico, ¿qué es lo principal con lo cual deben de contar para que se pueda llevar a cabo este tipo de procedimientos allá adentro, hablando pues claramente de este tema de la tecnología o herramientas? Sí, finalmente es un área que requiere constante renovación, ¿no? Recientemente el hospital hizo un proyecto de inversión muy importante y una renovación bastante clave, ¿no?, en la atención de los pacientes. Son áreas que son especiales. Precisamente el hospital tiene, son 10 camas las que tiene, son 6 camas tradicionales, en las cuales hay el diseño está muy padre, tiene un pasillo externo que da hacia un patio interno del hospital. Entonces el paciente no está rodeado de 4 paredes, ¿no? O sea, tiene la luz del sol que le está pegando, el ruido a lo mejor de los pajaritos que están ahí, puede ver a su familiar 24 horas y finalmente eso disminuye mucho las tasas de, por ejemplo, delirio, ¿no? El paciente que se nos pone incongruente, incoherente, a veces agresivo. ¿Por qué? Porque estar 24 horas viendo una luz blanca con 4 paredes encerrado, la intención es darle esa libertad de saber que está en un hospital y que tiene conciencia de su estado de salud, ¿no? Entonces la intención es hacer una terapia humanizada. Son estos cuartos en esta disposición, son otras 2 suites que son mucho más grandes para acompañamiento de pacientes que requieren a lo mejor cuidados más especiales, pacientes geriátricos, por ejemplo. Ese es el pasillo que se ve justo, que da a la vista y les da al sol, ¿no? Está el patio interno para que los familiares estén pues teniendo a lo mejor un rato fuera del tradicional hospital, ¿no? ¿Y los familiares, perdón, doctor, que lo interrumpa, lo pueden ver, o sea, hacia adentro por medio de esas ventanas? 24 horas, no hay Órale. ningún problema. Pueden ver a su paciente, a lo mejor están viendo cómo el enfermero le está administrando un medicamento, cómo nosotros estamos haciendo alguna intervención de procedimientos diagnósticos, colocando catéteres. Pero precisamente estas medidas, aunque suenen mínimas, son terapias realmente muy innovadoras, muy modernas, y finalmente impactan positivamente en que los pacientes lleven una estancia de una situación tan crítica y a veces que ni se den cuenta del grado de gravedad, ¿no? Totalmente. De hecho, como bien lo mencionas, pues a pesar de que estén en esta área de terapia intensiva, de esta manera Hospital Cima se diferencia agregándole esta área de valor en donde familiares y pacientes pueden tener esta pequeña conexión a través de esta ventana y de esta manera seguramente, como bien lo mencionó, pues beneficia al paciente, ¿no? Se siente acompañado, se siente ahora sí que en su hogar y el familiar también. Entonces, sin duda alguna, pues las instalaciones tienen muchísimo que ver para que en esta área tan importante, en donde se ven cuestiones críticas, como bien lo ha mencionado el doctor, pues funcione de la manera más correcta. Ahora, hablamos de tiempos, enfermedades y bueno, ¿cuánto es el tiempo requerido en donde un paciente puede estar ahí en esta área? ¿Hay algún área en donde diga, sabes qué, de nuestra parte lo hicimos lo más que pudimos, vamos a brincar a esta otra área? Depende de tanto de la enfermedad del paciente como las necesidades, ¿no? Hay pacientes que están 24 horas en la terapia intensiva, después de un cateterismo cardíaco, por ejemplo, se estabiliza todo, se ve que no hay una complicación y pasa a piso, ¿no? Puede haber pacientes que tenemos semanas en terapia intensiva porque necesita soportes respiratorios con ventiladores especiales que los asisten, por ejemplo, que tienen enfermedades en las que hay una debilidad completa y no pueden inclusive ni respirar. Esos pacientes pueden tomar más tiempo, ¿no? Pero habitualmente cuando damos nosotros un plan de tratamiento, es mediante la concientización de la enfermedad que está atacando al paciente. Con la familia les decimos, vamos a darle este tiempo definido, 72 horas. Si vemos que tiene una mejoría en sus condiciones, continuamos tratamiento. Si no, tomamos decisiones de a lo mejor pasarlo a piso para cuidados al final de la vida, puede ser una opción de tratamiento. O a lo mejor si el paciente va respondiendo de forma adecuada, está solamente el tiempo que sea necesario para que
los cuidados los podamos pasar a un área de hospitalización general, ¿no? Dependerá de cómo vaya pues evolucionando, de su progreso, sin duda alguna. Y bueno, doctor, es momento de irnos a nuestra primer pausa, pero les recordamos que estamos muy pendientes de cada una de sus dudas, preguntas, inquietudes, para que más adelante el doctor Román Sánchez, quien es especialista en medicina interna, pero además en terapia intensiva, las esté resolviendo y les esté orientando. Aprovechar que están los mejores especialistas de todo Sonora por acá en tu consultorio está aquí. Nos vamos a una pausa y continuamos con más. Hospital Cima, continuamos. Hospital Cima, regresamos. Estamos conociendo esta área en específico de terapia intensiva de Hospital Cima. Nos acompaña el doctor Román Sánchez, quien nos comparte un poquito más acerca de esta área. Pero ¿qué les parece si nos vamos al tema humano? Que sabemos que en Hospital Cima caracteriza muchísimo esa esencia humana en donde compartimos la parte de profesional de salud, pero también la atención a los familiares y sobre todo que se sientan pues en un hogar, porque lamentablemente tanto un hospital, visitar un hospital como esta área en específico, sin duda alguna involucra muchísimos sentimientos, ¿no? E incluso inquietudes, nerviosismo, etcétera. ¿Cómo trabajan ahí este tema de informar, doctor, usted como intensivista, informarles a los familiares, bueno, la situación actual de los pacientes, ¿no? Incluso hasta malas noticias en muchas ocasiones? Finalmente, yo creo que hay pocas situaciones en las que alguien quiere llegar a un hospital, ¿no? Yo creo que son contadas, ¿no? A lo mejor un parto, tener a tu bebé, o no hacer una cirugía estética, a lo mejor, o sea, pueden haber cosas que emocionen, ¿no? Pero casi siempre uno relaciona hospital con que estoy mal y son malas noticias y es un mal momento, ¿no? Definitivamente puede ser un momento difícil para la familia y la intención es el acompañamiento y obviamente el entendimiento y la empatía de saber que estamos también ante una situación de que puede ser mi hermano, puede ser mi mamá, mi abuelita. Entonces, ¿cómo quisiera que me trataran a mí, a mi familia, en manos de alguien extraño, ¿no? Yo creo que poner la salud de alguien en manos de alguien que no conoces es difícil. Entonces, esa situación de tener la confianza de que vas a estar no solamente atendido en un lugar que va a tener las capacidades técnicas, tecnológicas, personal altamente capacitado, enfermería, administrativo, pero sino también empático en la situación de que tengo a mi abuelita de 90 años con una neumonía, tiene algo potencialmente reversible, pero tiene muchas complicaciones. Hablamos de situaciones que pueden llegar a generar estrés. Y este estrés es una situación que aterra. Y obviamente ese miedo hay que tratar de apaciguarlo con las palabras correctas, ¿no? Siendo genuino, siendo auténtico y buscando el bien de la persona. Finalmente yo creo que esa mala concepción de la terapia de decir ya es lo último que me queda, no verlo así, sino como una puerta a recuperación, o si no hay una recuperación, no hay un retorno como tal, pues es un momento en el que tomamos decisiones para decirle adiós a nuestro familiar, pero una situación que tal vez pueda ser hasta no un mal momento, sino un momento de conjunción, de unión, de perdón muchas veces. Entonces, sí hay situaciones en las que ves lágrimas sumamente honestas, momentos muy alegres también cuando sale un paciente de la terapia. Entonces, yo creo que hasta que uno realmente no lo vive, entiende esa situación, pero creo que todos en algún momento hemos conocido de alguien o en la familia estuvo en una necesidad de una atención muy grave, ¿no? Yo creo que tocar el punto en el que hay que ser empáticos, ser humanos, éticos, yo creo que es primordial, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y bueno, también esta parte de como profesionales de la salud, la ética, siempre mantenerla y también la parte humana. Ahora, ¿cómo es la entrada a esta terapia intensiva ahí en Hospital Cima? Es decir, ¿un paciente está hospitalizado de manera general y lo pasa en esta área, o un paciente en cuanto llega a lo mejor en urgencias ya pasa esta área? ¿Cómo es que ustedes valoran quiénes entran y quiénes no? Justo son las áreas de ingreso, ¿no? Es urgencias, quirófano y hospitalización, ¿no? O traslado de otra unidad hospitalaria, ¿no? De urgencias, alguien, por ejemplo, que llega con un infarto cerebral.
Te llaman, hay que hacer un procedimiento que se llama trombolisis, que es tratar de eliminar ese trombo que está o ese coágulo que está tapando la circulación del cerebro. La vigilancia posterior es en la unidad de cuidados intensivos. Alguien que se hospitalizó por una neumonía que era a lo mejor leve, requería poco oxígeno, se deteriora en hospitalización general, requiere intubación o más cantidad de oxígeno, pues ya lo bajamos al área de la terapia intensiva. Esa sería otra situación, por ejemplo. O después de una cirugía, de un trasplante de hígado, por ejemplo, que no puedes manejarlo inicialmente, a lo mejor en una unidad de piso, por así decirlo, y que requiere vigilancia, ver que el riñón esté funcionando, que el hígado esté funcionando bien, darle ciertos medicamentos, ciertos soportes. Entonces, son las vías más comunes de ingreso a la terapia intensiva y es el personal que está ahí trabajando, que es quien evalúa al paciente, dice, este paciente tiene esta gravedad, tiene estas fallas en estos diversos órganos, requiere unidades de cuidados intensivos o este paciente no lo requiere, puede continuar su tratamiento, por ejemplo, en área de hospitalización, se hace ajustes al tratamiento, pero todo depende de la situación. No todo paciente es candidato. En general tratamos de ayudarles a todos los médicos que pues requieren una atención de un paciente que se puede estar saliendo de las manos, ¿no? Claro, mencionabas ahorita, doctor, el tema de cuidados intensivos. ¿Es lo mismo UTI que UCI? Aunque el acrónimo es Unidad de Terapia Intensiva, Unidad de Cuidados Intensivos, a veces UTI lo utilizan como Unidad de Terapia Intermedia, ¿no? Que son cuidados a lo mejor un poquito más especiales que en una unidad de hospitalización general, pero no es una unidad como tal de terapia intensiva en la que va a estar alguien ahí casi encima de ti, ¿no? Pero el término puede ser para compartido, ¿no? Terapia intensiva, unidad de cuidados intensivos. Excelente. Y ahora, estamos hablando de conocer esta área en torno a los pacientes que forman parte de los médicos, pero ¿qué hay de las enfermeras? Seguramente necesitan algo más, alguna especialidad, o cómo trabajan este tema de las enfermeras, que sabemos que son cruciales, ¿no? Y también se forman parte importante, pilar importante de este proceso. De hecho, es fundamental. Yo creo que el 90% del trabajo en un hospital lo hace enfermería. Yo creo que no hay como la calidez del enfermero o la enfermera que está atendiéndote y que está contigo ahí, que te está administrando los medicamentos, que te está bañando, que te está curando. Finalmente sí requieren un adiestramiento adicional. Está la especialización de enfermería en el paciente enfermo en estado crítico o de cuidados intensivos en enfermería. Y sí tienen un adiestramiento adicional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atender a un paciente que tiene un aparato de hemodiálisis, el ventilador y luego está un equipo que le está dando soporte al corazón, muchas bombas. Un paciente muy grave requiere que estés sumamente comprometido en eso, ¿no? Y requiere un conocimiento de la fisiología muy avanzado, ¿no? De hecho, las enfermeras de terapia intensiva de Hospital Cima, un saludo para ellas, son totalmente capacitadas y aparte que tienen un corazonzote bien grande, ¿no? Claro, sabemos que eso nos consta, que en Hospital Cima, tanto médicos como enfermeros y pues todo el personal que lo involucra, siempre tienen un corazón enorme, te reciben con la mejor energía, con la mejor sonrisa y además de todo esto, pues ya lo hablamos meramente profesional, en donde constantemente están actualizándose, capacitándose para dar la mejor atención a los pacientes. Hablamos de un área muy crítica, pues que lamentablemente muchas personas deben de acudir a esta área, pero ¿cuál es el porcentaje ahora sí que de sobrevivencia, vamos a llamarlo así, ¿no? Estamos hablando de un 80, 70%, porque le pregunto esto, doctor, porque lo relacionamos directamente terapia intensiva, híjole, ya le quedan días para fallecer. Fíjate, una cosa es la mortalidad estimada o calculada dependiendo de una enfermedad y va dependiendo de las fallas orgánicas que tiene el paciente, ¿no? Tradicionalmente, lo que consideramos nosotros, dependiendo de la enfermedad, calculamos esa probabilidad de muerte y otra es la mortalidad real de la terapia intensiva, ¿no? ¿Hay ecuaciones? Sí, ¿Cómo lo realizan? es, por ejemplo, hay varias fórmulas, por ejemplo, para calcular que tomen en cuenta signos vitales, estudios de sangre, el estado de conciencia del paciente y eso me arroja un número de decir
este paciente tiene una mortalidad del 95%. Ok, tengo que estar más pendiente. Y aún así, por ejemplo, que fuera 40%, 10%, sí habla en relación al grado de severidad del paciente, pero finalmente luchas por ese pequeño porcentaje. Y obviamente es muy satisfactorio cuando alguien viene y que hacemos un cálculo de 95% de mortalidad y que por ese 5 salió ese paciente. Finalmente es una satisfacción ver al paciente a posteriori. Hemos tenido muchos buenos momentos con familiares ya a su egreso que les teníamos estas pláticas bien difíciles de decir, estamos luchando por un 1%, un 5%, y que ya está en casa, pues obviamente es algo sumamente extraordinario, ¿no? Claro. La terapia intensiva Hospital Cima sí tiene una tasa de mortalidad menor a la estimada por la patología con la que llega el paciente, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, neumonía que requiere ventilación mecánica, que es el aparatito que le ayuda a respirar, 40%, y obviamente es mucho menor la tasa de muerte, al menos en hospital creo que tenemos una labor muy juiciosa y muy metódica, ¿no? Claro, eso es importante. Y ahora estamos hablando de que siempre resaltamos en este programa, la mejor medicina es la prevención. Muchas veces esto no está en nuestras manos, suceden cosas que están fuera de nuestro alcance, pero ¿hay alguna manera de nosotros poder detectar, sabes qué? Estoy justo en un momento correcto para evitar llegar a esta terapia intensiva o no? Sí hay, siempre en la presentación de las enfermedades hay como focos amarillos o focos naranjas, ¿no? Que nos dicen, oye, me está doliendo el pecho, mi presión arterial se está bajando, tengo una fiebre que no se está controlando, una diarrea que está siendo constante, no dejo de ir. Esos datos de alerta me previenen a mí decir, tengo que ir a buscar atención médica para no tener que brincar a una asistencia de cuidados intensivos. Se puede lograr con una atención temprana de la enfermedad y obviamente después la prevención secundaria, ¿no? Que es control bueno de la dieta, ejercicio, de tus enfermedades que ya están establecidas o diagnosticadas de nuevo. Entonces sí es algo que se puede llegar a atender, prevenir, pero si identificamos una causa que necesite la atención inmediata, pues se dará, ¿no? Perfecto, pues ahí están estos foquitos alertas para que ustedes allá en casita los vayan, bueno, esperemos si no se presenten, pero en caso de que sí, los vayan tomando en cuenta, considerando para acudir ahora sí que muy a tiempo, porque recuerde que la mejor medicina es la prevención. Doctor, nos vamos a nuestra siguiente pausa, pero les recuerdo que estamos bien pendientes de cada una de sus dudas, preguntas, inquietudes, para de esta manera nosotros también poner un cachito de nosotros y poderlos orientar respecto a estos temas. No se despegue. Sabemos la importancia de, como especialistas, siempre tener las condiciones adecuadas para el paciente. En Clínica 20 cuentan con la unidad de quirófano ambulatorio y de corta estancia, en donde tienes el espacio ideal como especialista para realizar tus procedimientos quirúrgicos en quirófano con los instrumentos y herramientas necesarias. Además, una vez terminada la cirugía, se puede recuperar incluso al paciente en una sala o cuarto con todas las instalaciones que requiere para su pronta recuperación. Si tú eres otorrino, ortopedista, cirujano plástico, cirujano bariatra, cirujano general, urólogo, ginecólogo o bien maxilofacial, aquí en Clínica 20 cuentan con las instalaciones necesarias para realizar tu trabajo como profesional y especialista. Esto es la unidad de quirófano ambulatorio y de corta estancia por parte de Clínica 20. Hospital Cima, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu consultorio. Está aquí, ahora sí que nuevamente recordándoles esta área tan importante de hospitales, en donde estamos conociendo el área de terapia intensiva de Hospital Cima de la mano del doctor Román Sánchez, quien es encargado y pilar fundamental por ahí, intensivista también y médico internista. Aprovechar nuevamente que los mejores especialistas de todo Sonora se encuentran por acá para que ustedes allá en casita de verdad resuelvan y se orienten si tienen alguna pregunta, sobre todo el tema del internista que abarca muchísimas enfermedades. Doctor,
cada una de ellas son bienvenidas. Y bueno, nuevamente retomando el tema acerca de la terapia intensiva. Estamos hablando de foquitos rojos, ahorita antes de irnos de corte, pero ¿qué es lo que se espera para podernos cuidar en estos meses de enfermedades que seguramente se puedan ahora sí que agravar o complicar, ¿no? Estamos hablando de resfriados que empiezan así, ¿no, doctor? Un pequeño resfriado y luego no puedo respirar. Entonces, ¿cuáles son aquellas las más frecuentes? Ahorita yo creo que esta época que se viene es compleja porque son enfermedades respiratorias, ¿no? Y creo que los grupos vulnerables son los que más atención debemos de recibir en la prevención, ¿no? Pacientes menores de edad, niños, bebés, adultos mayores o aquellos pacientes que requieren tratamientos que bajen sus defensas, pacientes que tienen algún cáncer en particular. Recordar, uso de cubrebocas es indispensable ya. ¿Por qué? Yo sé que se nos ha olvidado a lo mejor un poquito lo del COVID, pero vienen épocas que vienen complejas todavía porque va a estar recirculando, siguen los virus respiratorios que se comportan inicialmente como un resfriado y si los dejamos avanzar, no les prestamos atención, pues obviamente pueden complicarse ya con cuadros de neumonía, por ejemplo. Entonces, esos grupos particulares de pacientes que llegan a tener complicaciones de enfermedades tan comunes son los que más cuidado tenemos que tener. También obviamente la comedera del Guadalupe Reyes viene feo también. ¿Qué le puedo decir, doctor? Y vienen los cuadros de diarrea o pacientes que no se están cuidando en su alimentación, sus medicamentos, depresión alta, diabetes, complicaciones de diabetes. Es diferente, perdón, la respuesta entre un paciente controlado y uno descontrolado, porque luego, bueno, como buenos mexicanos nos autosuplementamos, automedicamos y también nos retiramos los medicamentos sin ninguna indicación médica. Entonces la respuesta de nuestro cuerpo es diferente. Sí, es diferente. A mí me llaman mucho de, doctor, tengo una fiesta, voy a tomar alcohol, ¿puedo dejar el medicamento? Y les digo, bueno, creo que la decisión es muy obvia, ¿no? O sea, ese medicamento te está manteniendo bien, te está previniendo un infarto, te lo vas a dejar de tomar porque te vas a tomar unas 2 o 3 cervezas. Creo que hay que tener conciencia, ¿no? Y sí, la respuesta es completamente diferente a un paciente que no se cuida, que tiene una neumonía que se puede complicar mucho más grave, o alguien que se cuida bien de su presión, tiene buena dieta, buen ejercicio, y aunque tiene problemas de corazón, puede enfrentar mejor las complicaciones que se puedan derivar. Claro. Ahora, estamos hablando de todo, conocer toda esta área, pero ¿qué es lo que se viene? Sin duda alguna, siempre Hospital Cima está constantemente evolucionando, creciendo, sobre todo trayendo entre tecnología nueva y herramientas nuevas, un equipo grandísimo para que esto se lleve a cabo. ¿Qué es lo que se viene esto en torno pues, a esta área en específica de terapia intensiva para este 2025? ¿Qué tal, Sí, hemos visto un crecimiento exponencial en la adquisición de tecnologías, ¿no? Ahora recientemente con la cirugía robótica que se está haciendo en el hospital, que también es la estandarización de los procesos en terapia intensiva, la adquisición de equipos y profesionalización del equipo ya actual, ¿no? Para dar soportes orgánicos pulmonares, por ejemplo, pulmón artificial, corazón artificial con algo que se llama circulación extracorpórea, que ya estamos justo en ese proceso de profesionalización del equipo de la terapia intensiva para que si aún a pesar de un ventilador no está siendo suficiente para atenderte, tienes una manera más de comprar tiempo para tratar de resolver la situación que te llevó a ese problema, ¿no? Un infarto fulminante que de otra manera no se hubiera podido resolver, una neumonía tan grave que ni siquiera el ventilador te da la oxigenación suficiente, extraer la sangre, darle el soporte ya sea de presión, haciendo la función del corazón, o de oxigenación y eliminación de CO2. Esa es la intención, por ejemplo, de algunas de las estrategias que estamos implementando en el hospital. Y obviamente la profesionalización en relación a estudios no invasivos y tener la mayor evidencia para dar una mejor atención basada siempre en la evidencia, ¿no? Claro, en el diagnóstico que sea el correcto y sobre todo de manera segura. Y sin duda alguna esto, pues el tiempo es oro y va a ayudarles muchísimo al tema tanto no de logística, sino hacer un poquito todo más eficiente y más capaz de salvar por completo esa vida, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla las instalaciones dentro de Hospital Cima. No sé si nos puedas compartir un poquito más al respecto. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos hospitales en donde las camas son sumamente pegadas, no tenemos el
el espacio adecuado para poder tanto movernos como profesionales de la salud, pero también la comodidad del paciente. Entonces aquí siempre están viendo por el paciente. ¿Toda esta área es el área de terapia intensiva? Es el área, es la sala previa a la terapia intensiva, donde habitualmente la familia puede estar tomándose un cafecito, esperando a lo mejor las noticias de los pacientes. Ahí están justo el área de las camas convencionales, que son las 6 que les había comentado. Son 2 suites que son mucho más grandes. Ahí está el área de central de enfermería. Si se fijan, las camas son bastante cómodas, tienen áreas de sillones para los familiares y tenemos aislados para pacientes con enfermedades infectocontagiosas, en las que la circulación de aire es individual a toda el área de la terapia intensiva. Entonces, todo lo que está ahí de ese paciente no va a recircular hacia otros pacientes, ¿no? Y eso es muy importante justo en los escenarios pandemia o ya ahora en la época decembrina de enfermedades respiratorias, sí. ¿no? Y obviamente suites más grandes para pacientes adultos mayores que quieren estar la familia con el paciente, o inclusive ya en una situación mucho más grave que el paciente, su vida ya está ya al final de su vida, por así decirlo, y que queremos que esté la familia pues lo más completa posible, ¿no? Recibiendo cariño, amor en esos momentos ya terminales, ¿no? De acuerdo, y sin duda alguna sabemos que ahí en Hospital Cima cuentan con las mejores instalaciones, ahí ustedes lo están viendo en pantalla, las comodidades que también le brindan no solamente al paciente, sino a ustedes como familia para que puedan compartir estos momentos muchas veces difíciles para ustedes. Y bueno, hablando justo me llamó la atención, aislado, recordábamos el tema de pandemia, de COVID y no, como que no podemos ver a nadie. ¿Cómo manejan esta parte de las infecciones? Que sabemos que en hospitales es uno de los grandes problemas, pero sabemos que en Hospital Cima cuidan todo para que se lleve a cabo de la mejor manera. ¿Cómo trabajan este tema de las infecciones que muchas veces pueden surgir? Es un tema que tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Es área, por ejemplo, de epidemiología y se va monitorizando primero la prevalencia, cómo va presentándose algunas enfermedades, ya sea que vienen de fuera de la comunidad o que se presentan por adquisición en el hospital. Y finalmente, en conjunto con enfermería, el servicio de epidemiología y nosotros como terapia intensiva, ya el servicio médico como tal, pues hacemos las estrategias de, este paciente tiene este tipo de microorganismos, se identifican con estudios mucho más avanzados de proteína C reactiva, que tenemos resultados en 2 horas para identificar es este virus y yo lo puedo mantener, por ejemplo, en un aislado para que a los demás no los afecte. O tiene esta infección por esta bacteria que tiene una alta tasa de contagio o que tiene una resistencia muy altas. Mantenemos medidas de protección tanto para el paciente como para el personal médico, ¿no? Y finalmente, para que no haya infecciones cruzadas entre pacientes. Siempre es algo que tenemos que tener muy en cuenta desde la higiene de lavado de manos, la atención de la indumentaria si fuese necesaria en contacto con heridas, por ejemplo, que pueden supurar, o cuidados respiratorios en pacientes que pueden contagiar o contagiarnos por gotitas que están de flush, ¿no? Es decir, son muchísimos puntos que deben de contemplar como equipo, no solamente como médicos, porque si bien por ahí he visto que para entrar a este tipo de áreas y demás, incluso les ayudan también con los médicos en cuestiones del equipo, el uniforme que utilizan. Y bueno, es todo un protocolo que se lleva a cabo de la mejor manera para que ustedes de verdad reciban la mejor atención y sobre todo, como bien les he venido mencionando durante todo el programa, pues esta área tan crítica y donde todo el mundo presta muchísima atención, ¿no? Ahora, estamos hablando de terapia intensiva. En esta área, pues bueno, surgen a lo mejor este tipo de patologías, de enfermedades muy comunes, pero usted como médico internista, ¿qué es lo que ha visto ya como opinión propia personal que ha ido evolucionando tanto esta área como médico internista, que estamos hablando que vea muchísimas enfermedades, ¿no? Sobre todo porque hoy en día vivimos en una pandemia de obesidad, diabetes, hipertensión, en donde creemos que este tipo de enfermedades no pasa nada, estoy controlada, sin embargo, en cualquier descuido también pueden llegar a este tipo de áreas. Finalmente, la tendencia de la pirámide poblacional es a que seamos una población más vieja, ¿no? Logramos una mayor expectativa de vida, a lo mejor no va de la mano con la misma calidad de vida. Y finalmente, a más años de vida, pues se presentan complicaciones por enfermedades nuevas o las ya existentes. Por ejemplo, al menos la
lo que se ve en atenciones de consulta domiciliaria o ambulatoria como tal es una mayor presentación de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, dislipidemias, que es colesterol, triglicéridos altos, y que van a repercutir en que tus riñones no funcionen bien, que tu mente puede llegar a desarrollar deterioro cognitivo, que antes se llamaba demencias, ¿no? Problemas cardíacos, de infarto. Todas estas situaciones te ponen vulnerable a que sí, llegas a una vida mucho más añosa, pero obviamente te puedes complicar, ¿no? O inclusive jóvenes que mal se cuidan sus enfermedades porque están mal pensando que no necesitan ejercitarse, no necesitan hacer dieta, no necesitan ir a una valoración con un médico inicialmente o con un nutriólogo, una nutrióloga, y descuidan su cuerpo y presentan enfermedades de alguien de 60, 70 años a 40 años, ¿no? Cada cosa que no se veía hace mucho tiempo, finalmente lo estamos viendo. Ya no nos preocupan las infecciones como tal, como causa de muerte, sino las complicaciones de enfermedades crónicas y que a largo plazo pues deterioran la salud, ¿no? Claro que va contribuyendo a este riesgo, a posibilidad del tema de la salud. Mencionábamos este tipo de enfermedades, 40, 50, 60 años, pensamos que a lo mejor nunca nos va a pasar. Sin embargo, ahora me surge la duda, doctor, en ese sentido. En esta área en específico reciben a pacientes de a partir de qué edad. No sé si estamos hablando de pediatras, es otra área también importante, ¿no? A lo mejor a partir de los 18, ¿qué edad es la que reciben por allá? Desde el punto de nacimiento hasta la última edad. El equipo de Hospital Cima también cuenta con pediatras intensivistas, ¿no? Un gran equipo muy bueno también que atiende pacientes neonatos. Por ejemplo, después de cirugía cardíaca que hemos recibido pacientes, obviamente en atenciones de los subespecialistas pediatras, en atención de las enfermedades, por ejemplo, del adulto, pero aplicadas en los niños, ¿no? Hay quien tiene participación, obviamente, en esa población en particular, ¿no? Ya lo que es el adulto, que se considera los 18 en adelante, ya se atiende por nosotros lo que es terapia intensiva ya del adulto, ¿no? Pero sí, desde el nacimiento hasta el final de la vida. Siempre están tratando de ver por los pacientes desde el nacimiento. Excelente. Pues ahí lo tiene para que ustedes allá en casita también conozcan un poquito más acerca de esta área de Hospital Cima, que de verdad yo con los ojos cerrados sin duda alguna acudo a ellos porque ahí cuentan con las mejores instalaciones, los mejores profesionales de salud y sobre todo el mejor personal. Desde que entras a Hospital Cima se siente ese apapacho para que ustedes de verdad pasen este momento que muchas veces no son los mejores, pero ahí de verdad van a hacer todo lo posible para que su salud sea lo principal y que obtenga sobre todo la salud que estemos deseando. Doctor, ya estamos en la etapa final de tu consultorio. Está aquí, es momento de irnos a una pequeña pausa, pero regresando conoceremos algunas recomendaciones, qué hacer, qué no hacer y esto todo pues en torno a nuestra salud, así que no se despegue. Hospital Cima, continuamos. Hospital Cima, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu consultorio. Está aquí ya en la etapa final del programa, en donde durante toda la emisión pudimos conocer un poquito más acerca de esta área de Hospital Cima. Y bueno, platicando aquí en el corte comercial con el doctor, me comenta que hay que poner mucha atención en este tema de los resfriados, que ya se viene noviembre, diciembre, y que bueno, la neumonía, en donde se nos quedó bien marcado neumonía con COVID, le tememos muchísimo, así que ustedes en casita pongan su salud como prioridad. En caso de sentir algo muy anormal, pues hay que acudir con los especialistas y bueno, las puertas de Hospital Cima están totalmente abiertas para recibirlos. Doctor, recomendaciones finales, ¿qué hacer, qué no hacer? Esto pues en torno a esta área en específica. De las recomendaciones es, si hay algo que está anormal en tu familiar, en tu paciente, y ves que no se está comportando de la forma esperada, no hay que esperar a que el tiempo nos esté ganando y que la enfermedad siga avanzando, ¿no? Siempre es mejor hacer una atención exagerada inmediatamente con tu médico, con tu médica, que te dé una opinión, que inicie un tratamiento para precisamente no caer en una unidad de cuidados intensivos. Y si se llega a ese punto, es
procurar tener la mente abierta en relación a voy a recibir una unidad de cuidados intensivos con un cuidado profesional, humano. En esas situaciones las recomendaciones es siempre la atención primaria, preventiva, oportuna. Y si ya se está ahí en la terapia intensiva es pregunten todo, aunque sea la duda, a lo mejor la más absurda siempre es bienvenido porque es una incertidumbre muy grande y es mejor aclarar todo, ¿no? Y precisamente de eso se trata, que esté todo bastante transparente para el paciente. Sin duda alguna, y también resaltar, y yo pues primeramente los felicito a todo el equipo detrás que hay de Hospital Cima por su gran trabajo, pero también resaltar que pues bueno, nadie está exento de presentar alguna enfermedad, temas de salud, no sabemos en qué momento pueda suceder, y de verdad acompañarlos en este proceso es fundamental. Entonces ahí en Hospital Cima los comprenden muchísimo y como bien les he venido mencionando, cuentan con los mejores profesionales de salud. El día de hoy por acá con nosotros el doctor Román Sánchez, quien es especialista en medicina interna, pero además en terapia intensiva. Y hablar de medicina interna, pues seguramente es atender y valoraciones y demás. A usted particularmente lo pueden encontrar por allá dentro de Hospital Cima. Sí, en Hospital Cima, en los teléfonos del hospital pueden solicitar las atenciones, ya sea por el grupo de la terapia intensiva, si tienen algún paciente en otro hospital, en otra ciudad, o si está grave en casa, llamar inmediatamente, nos pueden consultar a nosotros o ya personalmente también a través de nosotros a los canales ahí en el hospital. Excelente, pues ahí lo tiene, información sumamente importante para que ustedes allá en casita lo consideren. Doctor, de verdad le agradezco enormemente, conozco su tiempo valiosísimo y sobre todo siendo encargado del área, pero todo está bajo control, no se preocupen, por acá compartiendo un espacio muy importante, información sumamente valiosa para todos ustedes, así que de verdad le agradezco enormemente, gracias. No, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos. Y bueno, es momento ya de despedirnos, sobre todo pues agradecerles a ustedes por acompañarnos en un programa muy, muy especial, conociendo las grandes instalaciones de Hospital Cima. Nuevamente hacerle la invitación a poner su salud como prioridad y en caso de sentir alguna anomalía, algún foquito rojo, de verdad hay que acudir con los médicos especialistas, no hay que meternos a internet, a todas las plataformas digitales, porque eso logra una confusión y eso después de verdad que genera una taquicardia, palpitación y sobre todo también decisiones erróneas. Entonces hay que irnos por lo seguro, que es acudir con quienes realmente conocen del tema. Los médicos especialistas y los mejores los encuentras allá en Hospital Cima. Muchísimas gracias por acompañarnos y no me quiero despedir sin antes, ya lo sabe, agradecer a Coco Boutique por mi vestimenta del día de hoy. Ellos cuentan con 2 sucursales en Boulevard Navarrete y Boulevard Colosio para que vaya y los visite. Y también agradecerle a Marine Puebla por el color, cuidado y tratamiento de mi cabello. Ahí en pantalla se muestran sus redes sociales, sus contactos, para que acuda también con los expertos en imagen. Muchísimas gracias nuevamente por estar presentes por acá con nosotros. Que disfrute su día, que esté comiendo rico y también descanse muchísimo. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Karen Vázquez y te veo todos los días por acá de 1 a 2 de la tarde en Tu Consultorio Está Aquí. Cuídense mucho. Hospital Cima presentó